a todos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Laura y hoy estamos en la sección que hemos llamado Mundo Misterioso, que es una sección en la que estamos hablando sobre diferentes misterios, casos, teorías y como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a hablar sobre el misterioso caso de Charles Morgan. Charles Morgan, también conocido como Chuck, era un famoso y exitoso empresario en la ciudad de Tucson, en Arizona, en la década de los años 70. Era padre de familia, tenía una mujer y dos hijas con las que vivía, y la verdad es que su vida era bastante normal. Obviamente tenía dinero porque era empresario y tenía mucho éxito, pero la verdad es que no tenía nada extraño a simple vista. El misterio en sí comenzó el 22 de marzo de 1977, cuando Chuck, como un día normal, decidió llevar a sus hijas al colegio y después irse al trabajo. La cosa es que no regresó hasta pasados 3 días. Al tercer día, la mujer de Chuck empezó a oír unos extraños ruidos en el porche de su casa, así que decidió bajar a ver qué ocurría. Y allí se encontró a su marido en una situación bastante lamentable. Según ella, se lo encontró malherido, tenía como una especie de esposas en las manos y como unos plásticos que le ataban los tobillos, le faltaba un zapato y lo más curioso de todo es que no hablaba. Así que su mujer le pidió que si podía escribir dónde había estado y qué le había ocurrido. Cuando la mujer le dio el papel a Chuck para que éste escribiese, él escribió que cuando había llevado a sus hijas al colegio hace 3 días, lo habían secuestrado un grupo de hombres que él denominaba como ellos, nunca dio más datos, y había escrito también de que no podía hablar porque estos hombres que lo habían secuestrado le habían inyectado una especie de droga en la garganta que hacía que... No entendí muy bien esta parte porque venía en inglés, pero venía siendo algo así como que si hablaba podía morir a causa de esta droga, porque le podía producir, pues eso, alucinaciones muy fuertes, lo podía volver loco o incluso llevarlo a la muerte. Obviamente su mujer, al ver esta historia, quería ir a llamar a la policía y dar parte de ello, pero su marido le dijo que no, que por favor no llamase a nadie, porque si no ellos volverían y los matarían a él y matarían a toda su familia. Así que su mujer hizo caso a su marido y se dedicó únicamente a cuidarle y a curar sus heridas. Con el paso de las semanas, Chuck se empezó a volver un poco paranoico, empezó a vestir siempre chaleco antibala, iba a todos sitios con pistola e incluso empezó a aludir así a como una especie de secta que lo seguía o algo así por el estilo. Además, confesó a su mujer de que hace unos años se había puesto de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para trabajar como agente secreto y también le confesó de que quienes la habían secuestrado le habían quitado como su tarjeta de identificación. Obviamente la mujer tampoco sabía nada de a qué se refería con esa tarjeta, si era real lo que estaba diciendo, si era algo producto de sus alucinaciones, pero esto es bastante importante más adelante. A pesar de todas las precauciones que Chuck había tomado para que no le pasase nada, en mayo de ese mismo año, en mayo de 1977, se produjo su segunda desaparición de la que ya no volvió con vida. Durante esta segunda desaparición, su mujer recibió una extraña llamada de una mujer que decía llamarse Ruth, que esto también es importante e interesante porque la mujer de Chuck se llamaba Ruth, entonces recibió una llamada también de una chica que se llamaba Ruth, algo bastante curioso, y esta mujer le dijo literalmente: Chuck está bien, Eclesiásticos 12, 1 a 8. Si esta llamada de por sí ya es bastante extraña, lo más extraño fue que acabase con lo de Eclesiásticos porque hace referencia a un pasaje de la Biblia que dice textualmente: los hombres tienen miedo de un lugar alto y de los terrores en el camino. Recuérdelo antes de que se rompa el cordón de plata y se aplaste el cuenco dorado. Entonces el polvo volverá a la tierra como era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Este pasaje de la Biblia es bastante curioso porque hace referencia a la muerte. Por ejemplo, buscando información sobre esto, porque yo no soy religiosa, pero me llamó muchísimo la atención, encontré que con lo de cordón de plata hace referencia a la columna vertebral del cuerpo humano y que el cuenco dorado hace referencia como a la cabeza. Así que le estaba dando como una especie de mensaje de que habían matado a su marido o que iban a matarlo, no sé, algo muy extraño que también concuerda muy bien con lo de la secta, que el marido decía que le estaba siguiendo como una secta. Así que no sé, es algo bastante llamativo que estaría interesante investigar al respecto. 2 días después de esta extraña llamada, la policía encontró el cadáver de Chuck en un desierto próximo a la ciudad, con un tiro en la parte posterior del cráneo que en principio se determinó que había sido producido por su misma pistola, por aquella pistola que él portaba por su seguridad. Así que la policía no quiso investigar y determinó que había sido un suicidio. Pero ¿quién en su sano juicio se va a suicidar con un tiro aquí atrás? O sea, es muy difícil que te suicides pegándote un tiro atrás en la espalda. Así que mucha gente cree que realmente esto no ha sido un suicidio, sino que fue un asesinato. Y aquí es donde entran las teorías que vamos a estar analizando el día de hoy.
La gente que piensa que realmente esto fue un asesinato y no un suicidio en sí, se basan en que en la escena del crimen se encontraron varios elementos que son bastante sospechosos. Por ejemplo, se encontró un trozo de papel con las instrucciones escritas por la letra de Charles, en donde estaban las coordenadas del lugar exacto en donde se encontró el cadáver. Esto hace pensar de que Chuck escribió esa dirección porque allí había quedado con alguien y quería verse con esa persona, y que esa otra persona lo asesinó. Además de esto, también se encontraron unas gafas de sol que la mujer y sus familiares determinaron de que no eran de Charles, pero la policía tampoco investigó por este lado. Aparte del papel con las instrucciones para llegar a dicha zona y las gafas de sol que nunca se supo de quién podían ser, se encontró en la ropa interior de Charles un trocito de billete en el que él mismo había escrito 7 nombres de origen español de la A a la G. Había dibujado también una especie de mapa así muy rudimentario, muy tosco, de la zona y de las carreteras que unían la ciudad de Tucson, en donde él vivía, con las de la frontera de México, que esas eran como rutas y ciudades muy conocidas por el contrabando. Además, también escribió debajo de los nombres el Eclesiásticos 12, que era lo que la mujer había escuchado cuando la habían llamado por teléfono. Estos 3 elementos son muy sospechosos, ya que si la policía hubiese investigado al respecto, hubiesen determinado que realmente no era un suicidio, porque ibas a suicidarte llevando las instrucciones de dónde lo ibas a hacer, no sé. Además, el suicidio, si te querías suicidar, ¿por qué dispararte aquí atrás, que es súper difícil? ¿Por qué no hacerlo desde, no sé, sabes? O sea, es todo muy sospechoso. Además, a los 2 días de encontrar el cadáver de Charles, una señora se presentó en la comisaría de Tucson alegando de que ella era Ruth, que era la chica que había llamado a su mujer advirtiendo, diciendo que Charles se encontraba bien, y confesó de que hacía unos días había quedado con Charles en un motel de la zona y que este pues estaba como un poquito nervioso, llevaba como un maletín lleno de dinero y que él le había dicho de que ese dinero era como su seguro de vida, que él era como que lo iba a entregar a alguien para que no lo matasen, o sea, como que iba a pagar por su propia vida. La verdad es que ese maletín nunca se encontró el dinero, así que no se sabe realmente si esto fue verdad. Como digo, a pesar de todas las evidencias que había de que posiblemente no fuese un suicidio, la policía determinó de que sí, de que había sido un suicidio y no quiso investigar más. Por suerte, hubo varios periodistas e investigadores que quisieron seguir este caso y a raíz de ahí surgieron varias teorías. Una de las teorías del asesinato es que Charles tenía problemas con la mafia, porque hay un dato interesante y es que él había sido testigo de un fraude de terrenos de un gran jefe de la mafia y había ido a testificar en su contra. Entonces, esta teoría lo que dice es que la mafia no quería que él siguiese hablando y decidió quitárselo del medio. Contrataron a un sicario que lo llevó al desierto y allí Chuck intentó negociar con él con el maletín de dinero que él había llevado según Ruth, y que aún así no le sirvió de nada y el sicario acabó con su vida y pues se llevó el dinero también. Otra teoría que también envuelve a la mafia en todo esto es que Charles realmente no trabajaba para acabar con este crimen organizado, sino que trabajaba para ellos. Cabe destacar que en la década de los 70 en el estado de Arizona había una ley que permitía que el lavado del dinero fuese relativamente fácil para los delincuentes, así que esta teoría lo que dice es que Charles, a través de sus empresas, blanqueaba dinero para esta familia mafiosa. El problema viene a raíz de que Charles tenía documentos que mostraban que estaba blanqueando dinero y que podía utilizar para extorsionar pues, a los capos de la mafia, y que eso fue lo que él hizo para obtener un beneficio. Pero el jefe de la mafia no se quiso dejar extorsionar, así que obviamente pues contrató a un sicario que acabó con la vida de Charles en el desierto. Esta teoría que dice de que Charles guardaba documentación sobre el blanqueamiento de dinero se une muy bien con una cosa que sucedió a los pocos días de morir Charles, y es que según su esposa, unos 2 o 3 hombres supuestamente del FBI fueron a su casa y estuvieron mirando documentos, revolviendo en cajones y demás como si buscasen algo. La verdad es que nunca se pudo saber si esos hombres eran o no del FBI, así que la gente que piensa que esta teoría es cierta dice que estos hombres realmente no eran del FBI, sino que eran gente de la mafia que estaba buscando esos documentos que los implicaban en el blanqueamiento de dinero. Y luego están otras teorías como las del suicidio, que a mí la verdad me parecen las más
estúpidas, por así decirlo. No creo realmente de que Chuck se suicidase, y menos sabiendo de que en Arizona en esos años había mucho contrabando y había muchos delincuentes de la mafia, y sabiendo todo lo que sabemos hasta ahora, de que o Charles trabajaba para el gobierno para acabar con el crimen organizado, o que Charles trabajaba para la mafia y quiso extorsionarlo. A mí esas dos teorías sí que me parecen plausibles, pero estas dos las voy a nombrar por nombrarlas, pero en mi opinión yo creo que no son las reales, no fue lo que sucedió. La primera teoría del suicidio dice de que Charles sabía que le iban a pillar con todo esto de la mafia y del contrabando, y sabía que lo iban a meter en la cárcel, que todo su prestigio iba a perderse, que su familia iba a quedar manchada, así que decidió suicidarse yendo al desierto y pegándose un tiro en la parte de atrás de la cabeza, y montó todo el escenario de pistas falsas para quedar como un héroe y para que no se le acusase a él como de criminal, sino como de víctima. A mí esta historia me sigue pareciendo absurda porque te ibas a pegar un tiro en la nuca, además es muy complicado, y montar todo el escenario, no sé, me parece una cosa muy enrevesada. Y la segunda teoría, que todavía me parece más absurda que la primera, es que Charles mantenía una relación extramatrimonial con Ruth, con la chica que había llamado por teléfono a su mujer o con la que se había visto supuestamente en el motel, y que cuando se quedaron para verse en el motel, Ruth le dijo de que quería acabar con esa relación y que le iba a contar todo a su mujer. Entonces él cogió el coche, se dirigió al desierto y se suicidó allí, montando también todas las pruebas y demás para que pareciese un crimen y no un suicidio. Pero realmente es que estas teorías me parecen totalmente absurdas, y yo creo que, bueno, las menciono porque están ahí, sois libres de creer o no en ellas, pero ya digo, a mí me parecen totalmente ridículas. Y las que más sentido tienen, yo creo que son las del contrabando, o sea, los de la mafia. No sabría qué teoría elegir, no sabría si coger la teoría de que Charles trabajaba para el gobierno y que como era testigo de algo que no tenía que haber sido testigo, la mafia acabó con él, o si por el contrario Charles trabajaba para la mafia e intentó extorsionar a los jefes y al final pues acabó mal parado. De todos modos, el misterio está ahí porque además recordemos que la primera vez que desapareció no dijo quién lo había secuestrado, no se sabe si fue por miedo a represalias o porque realmente no sabía quién estaba secuestrando y torturando. Así que el misterio sigue abierto. Hubo varios periodistas que estuvieron investigando el caso, pero nunca se llegó a nada claro. A lo único que llegaron es que había algo implicado de narcotráfico y de tráfico de drogas y de armas, porque Arizona se encuentra muy próximo a la zona de México, entonces esto también hila muy bien con el fragmento de billete que encontraron en la ropa interior de Charles, en donde había nombres escritos en español. Entonces ahí queda el misterio, nunca se pudo resolver, y además la mujer de Charles murió en 2006, así que tampoco se puede obtener información por esa rama, que es como la rama más directa. Y bueno, eso ha sido todo por el caso de hoy. Ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios qué opináis al respecto, qué creéis que ocurrió realmente con Charles. Si sabéis más información o tenéis alguna otra teoría, dejármela en los comentarios para que pueda yo leerlas. Y también podéis dejarme en los comentarios si queréis que trate otro tipo de casos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, que le deis like si os ha entretenido. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!